WordPress es un software que nos permite modificarlo, ampliarlo y alterarlo sin tocar su core, su código, algo que por cierto no debemos hacer. Él se va ejecutando diferentes ficheros, pero nos permite que en un momento dado podamos nosotros insertar o modificar el código. Sin tocar ese código podemos alterarlo. Y para eso están los hooks. Aquí vemos diferentes hooks que serían las acciones que aquí se indican como do action. Por ejemplo, do action after setup themes. Esto quiere decir que después de que se carguen los themes podemos ejecutar acciones. Si nos vamos al handbook, podemos ver el apartado de los hooks y la diferencia, los dos tipos de hooks que tenemos, los actions y los filters. Con los actions podemos inyectar nuestro código y con los filters también, pero además WordPress nos envía una variable para que la modifiquemos. Si vamos a la documentación de los actions, pues podemos ver aquí un listado con todos los puntos a lo largo del código de WordPress donde podemos ejecutar. Por ejemplo, MUplugins, cuando se hayan cargado, ejecuta una serie de código. Vamos a ver este, por ejemplo. Cuando se registra una taxonomía, lanza una acción WordPress para que nos podamos enganchar a ella de este modo. Add action y el nombre de ese hook, de esa acción que nos permite WordPress, mediante una función, meter nuestro código. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo. Queremos engancharnos al hook de cuando se registra una taxonomía y hacemos un add action, el nombre del hook y el nombre de nuestra función. Antes o después escribimos nuestra función y hacemos lo que necesitemos. En este caso nos envía además una serie de datos, unos parámetros. Primero se indica lo que es la prioridad 10 es la estándar. Cuando llamemos a este hook podemos llamarlo nosotros, pero muchos otros plugins, otros themes. Entonces, en función de esa prioridad, se ejecutará antes una u otra función. En este caso, nos envía 3 parámetros y podemos coger el primero, que es el nombre de la taxonomía, y hacer una condicional. Si la taxonomía es la taxonomía que estoy buscando, pues hago una acción. Tenemos aquí una indicación de dónde podemos ver esa función que llama ese hooks en el core de WordPress. Podemos ver, por ejemplo, aquí vemos la función cuando se registra una taxonomía y toda la documentación para registrar la taxonomía. Dentro de esa función, pues habrá un hook que nos permita engancharnos, ¿no? Esto, si es la primera vez que lo oyes, el tema de los hooks, pues puede costar un poquito interiorizarlo y con la práctica lo irás terminando de entender. Aquí, por ejemplo, pues tenemos un hook para antes de que se carguen los themes y para después de que se carguen los themes. Podemos verlo, después de que se carga un theme, hacemos una serie de funciones. En este caso está el ejemplo de 2012. Entonces dice, añade la función cuando se carguen los themes, este nombre de función. Y después la función se ejecuta y, por ejemplo, pues aquí añade una serie de soportes, ¿no? De todo lo que queremos configurar en el theme. Esto ya son casos concretos que tendrías que ir viendo poco a poco. Entonces, bueno, aquí tienes un listado de todos los puntos donde te puedes enganchar a WordPress, como el init, ¿no? Cuando ya está todo cargado, pues quiero hacer una serie de acciones porque ya sé si está o no registrado, por ejemplo, el usuario. Tenemos, ya ves, un montón, no hay que sabérselas, sino hay que saber buscar en cada momento cuando necesites algo. Pero vamos, esto es la práctica del desarrollo con WordPress. Aquí hay otra serie de acciones, de hooks, que se pueden ejecutar en otra línea, no cuando estás en el frontend, sino cuando estás en el backend, o cuando suceden pues una serie de sucesos como que se añade una categoría, pues hay un hook. Cuando se manda a la papelera un post, pues hay otro hook, ¿no? En ese momento, pum,
tú te puedes enganchar y realizar una serie de acciones, ¿no? Una típica puede ser cuando se guarda un post, ¿eh? Cuando se guarda un post, vamos a verlo. Pues tienes aquí toda la documentación, entonces puedes hacer add action. Cuando se guarda un post, quiero que ejecutes esta función. Pues ejecutas una serie de acciones, como por ejemplo, enviar un email. Cuando se guarde un post, mandas un email. Esta es, digamos, la base para ampliar WordPress sin tocar el core, que es algo que no se puede hacer. Pues están los hooks, puntos a lo largo del código de WordPress donde nos enganchamos para hacer diferentes acciones. Ya ves que hay cientos de hooks donde insertar nuestro código sin tocar el código de WordPress como tal. Bien, aparte de los hooks como tal, que normalmente llamamos actions hooks, tenemos también los filtros, que son como los actions normales, pero en este caso la diferencia es que nos pasa un parámetro que siempre tenemos que devolver. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el filtro de body class, que se llama con la función getBodyClass. Tenemos aquí como siempre toda la documentación y la diferencia es que en vez de add action es add filter. Y hacemos lo mismo, pasamos una función y hacemos una serie de cosas, pero lo importante aquí es que siempre hay que devolver el parámetro, para que WordPress siga funcionando con ese parámetro que hemos filtrado y hemos modificado. Vamos a mirar el código. Si vamos al header de un theme, normalmente en el body hay una función que es bodyClass, que lo que hace es pintar una serie de clases en el body. Entonces, si vamos al código del core de WordPress, en este fichero tenemos definida esta función, que lo que hace es un eco de una clase y todas las clases que quiere meter con una función. Entonces, si vamos a esa función, vemos que hay una serie de condicionales para ir pintando las diferentes clases. Si es front page, si es home, va pintando diferentes clases en función de la página en la que está. Si es la página de error, pues pinta una clase que se llama error 404. Y así sucesivamente. Entonces, al final del todo, vamos a tener un filtro donde nos manda todas las clases que ha ido recopilando y nos la manda para que podamos cambiarla. Igual que los doAction, pero en este caso es apply filters y con el nombre del filtro. Aquí manda todas las clases para que las podamos alterar, pero tenemos que hacer un return para que él siga pudiendo trabajar con esa variable. ¿Vale? Esa variable él la va a seguir ejecutando, pero aplicando nuestro filtro. ¿Vale? Esa es la diferencia con los actions. Entonces tenemos siempre que devolver la variable que nos pasa y que nosotros hemos alterado. Siempre devolverla. Pero esto, vamos, para terminar de asimilarlo es ya ir haciendo ejemplos. Al principio cuesta, pero bueno, este es el punto de partida. Hay un montón de filtros, igual que las acciones. Podemos buscar un típico, el title, para, por ejemplo, alterar el título del post. Vamos a buscarlo. El de content es también un típico filtro para modificar. Y aquí tenemos, por ejemplo, el title. Vamos a ver este filtro. Y este filtro pasa dos variables. ¿Cómo lo podemos usar? Pues add filter, el nombre del filtro, la función, la prioridad y las dos variables. Entonces, cuando llamamos a nuestra función, pues tenemos estas variables a nuestra disposición. Decimos, si la variable en este caso es blur, pues retornas el título vacío. Y si no, retornas el título tal cual. Siempre hay que retornar la variable. Bueno, ya ves que hay cientos que no nos podemos saber, pero podemos usarlos cuando los necesitemos. Están categorizados, pero vamos,
viendo el código de WordPress siempre puedas llegar a ellos también. En resumen, tenemos los hooks, los actions y los filters. Aquí tienes toda la documentación para verlos, ¿eh? E incluso puedes crear tus propios hooks del mismo modo que los usa WordPress. Lo veremos en la siguiente lección. Bien, en resumen, quédate con que WordPress ejecuta una serie de código que no lo podemos alterar, pero sí lo podemos, digamos, alterar en el sentido de usar los actions para inyectar nuestro código, gracias a esta opción que nos da WordPress para modificarlo y ampliarlo sin tener que tocar como tal su código. De este modo, cuando WordPress se actualice, nunca fallará.